Buenas tardes, bienvenidos. Mientras se van acomodando, les voy a pedir por favor que para acreditar la participación escaneen el QR que está en la pantalla. ¿Sí? Bueno, porque queremos saber quiénes asistieron y sobre todo después les vamos a preguntar su opinión sobre el evento. Bien. Bueno, damos inicio formalmente a este evento. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, yo quiero contarles un poco qué es el CEGEN. El CEGEN es el Centro de Estudios sobre Gestión de Estrategia y Negocios. Es el área de la universidad que vincula con las necesidades del sector socioproductivo, ¿sí? Dentro de las capacidades que tenemos, tiene que ver con brindar seminarios de actualización orientados a pymes, capacitaciones a medida, servicios de asistencia técnica, asistencia para la formulación de proyectos de inversión y también vinculación con líneas de financiación. Dentro de lo que es los servicios o las actividades que hace el CEGEN, en cuanto a lo que es seminarios de actualización, iniciamos el ciclo de este año con el de hoy, que es el Claves de la Ley de Modernización Laboral, a cargo del doctor Omar Yassin. Así que bueno, inauguramos formalmente el ciclo de seminarios con este evento. Así que muchísimas gracias. Hola. Omar, te invitamos al escenario. Ahora sí damos paso al seminario del día de hoy, que como les contaba Ceci, se titula Claves de la Ley de Modernización Laboral. Para ello tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Omar Nils Yassin, a quien vamos a presentar brevemente para que conozcan un poco más sobre su trayectoria. Omar se desempeñó como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es profesor adjunto regular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También ejerció como director nacional del Servicio de Conciliación Obligatoria y Personal de Casas Particulares del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Ex subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Director del programa de actualización de posgrado en Conciliación Laboral y Arbitraje de la Facultad de Derecho de la UBA y profesor del mismo. Expresidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Conferencista, autor y publicista de la materia. Muchísimas gracias, Omar, por acompañarnos en el día de hoy y les pido por favor un fuerte aplauso para él y le damos la palabra. Ahí tenemos el control. Bueno, muchas gracias Cecilia, equipo, muchas gracias a la universidad por la invitación, al CEGEN particularmente, a mi amigo Oscar Jiménez Peña, que nada más lo conozco de salita amarilla, así como 40 y pico de años, quien me invitó y gustosamente accedo a venir porque, como te decía Cecilia, yo por la función que ocupé en este gobierno, me llamé a silencio porque, digamos, hay que dejar que los demás trabajen y bueno, es la primera vez que hablo del tema en público y bueno, no sé si es bueno o malo, pero digamos, es la primera vez. Claro, exactamente, sí, sí, porque cualquier cosa que yo diga puede ser interpretado, cualquier crítica puede ser interpretado de una forma que pueda haber una intencionalidad política. Y en el rol que estoy yo ahora, estoy en el rol de profesor en el plano estrictamente jurídico, por eso, digamos, me voy a explayar en esos temas, ¿no? Bueno, también agradezco la presencia de todos ustedes, que se han tomado un tiempito para escuchar y hablar de este tema que, digamos, es muy importante porque el trabajo atraviesa la vida de todos. Los que son estudiantes, bueno, si son estudiantes de derecho, de alguna carrera, siempre
hay una pregunta, una consulta sobre el tema laboral y digamos, bueno, los que están en el mundo empresario es un elemento muy importante de los factores de producción, es el trabajo, con lo cual hay que estar actualizado. Y como, digamos, esto es una reforma muy, muy medular, es muy profunda la reforma, hay una generación en el público en general, digamos, yo lo veo, yo soy abogado independiente y tengo mi estudio, y por las preguntas de los clientes me doy cuenta que hay una desorientación total. Recibo preguntas como que ahora no hay más indemnización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los que están en los juicios en trámite dicen, bueno, pero esto nos perjudicó a nosotros. Porque también hay un tema de aplicación de normas en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza a regir todo esto? Y a eso hay que sumarle una proliferación de normas increíble que nunca pasó. O sea, en menos de 2 años tuvimos 3 normas sobre el derecho laboral importantes. Primero, el decreto 70/23, que era el decreto, el famoso decreto ómnibus de diciembre del 23, donde había un capítulo laboral, que era el capítulo 4, y ese capítulo modificaba sustancialmente la ley contra el trabajo. ¿Qué pasó? A los pocos días, la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo decretó su inconstitucionalidad y suspendió su aplicación. Eso está apelado, está en recurso extraordinario por el Estado en la Corte. O sea, a ver, lo divertido sería pensar qué pasa si la Corte mañana dice, es constitucional. ¿Por qué? Porque hubo dos normas posteriores que, digamos, también se da una circunstancia, que las normas posteriores derogan la anterior. O sea, luego del DNU 70 de diciembre del 23, en julio, el 9 de julio del 24, comienza a regir la ley Bases, que traía un capítulo laboral. O sea, cuando hablamos de estas leyes, o sea, el DNU 70 trataba más de 10 materias y uno de los capítulos era el tema laboral. O sea, esa decisión de que ingrese un capítulo laboral importante en una ley ómnibus, que tampoco era ley, sino que era un decreto ley, es algo que, digamos, también conmocionó. Además, ¿se acuerdan de ese decreto que también derogaba la ley por ahí lo van a anotar por esto, ¿no? Derogaba la ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? Pero muchas cosas más. Ojo, el que está suspendido es el capítulo laboral, pero el resto del DNU 70, en el 95% está vigente. Entonces, después, en julio, el capítulo laboral del DNU 70 tenía 60 artículos. En julio, 7 meses después, en julio del 24, entra en vigencia la ley Bases, el capítulo 5, que tenía 23 artículos. O sea, esos 23 artículos también modificaban lo que decía el DNU 70, algunos. Por eso digo, yo estoy metiendo los ingredientes de la ensalada, ¿no? O sea, voy por la lechuga y el tomate. Ahora falta la cebolla, que sería que reforma también algunos artículos de la ley Bases de julio. O sea que hay artículos que fueron tocados por el DNU 70, la ley Bases de julio del 24 y ahora O sea, es una situación como para que los juristas estemos un poquito desorientados en algunos temas. Me imagino a la gente, el común de la gente, ¿no? No sabe qué es lo que está vigente. Y si a eso le sumamos, que por ejemplo, recién lo hablábamos con Cecilia, me dice, hubo una noticia, que hubo jueces que suspendieron la aplicación de algunos artículos, entonces eso ya lleva a una conmoción total de que no sabemos, que el común de la gente no sabe qué ley está vigente, o qué es lo que cambió, lo que no cambió, y que los juristas lo podemos decir, pero de a momentos, porque digamos, puede cambiar, ¿no? Bien, el tema es vastísimo, o sea,
es una reforma que no solamente reforma la ley de contrato de trabajo, sino otras leyes. Convenios colectivos, negociación colectiva, asociaciones profesionales. Bueno, ahora lo vamos a mostrar. Entonces mi idea, digo, bueno, ¿cómo hago? Pues en 50 minutos hacer esto es imposible, ¿no? O sea, pero digamos, vamos a mostrar todo lo que modifica, por ahí detenernos en algunos puntos y después lo dejo librado a las preguntas de lo que ustedes quieran preguntar y tengan dudas. Vamos a empezar con el... Avanza con este, ¿no? Ah, bárbaro. Bueno, me voy a parar. Bueno, estas son las modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Solamente a la ley de contrato de trabajo. Reforman unas cuantas leyes más, pero solamente a la ley de contrato de trabajo. Es una reforma profunda. Ya les digo, que reforma lo que antes habían reformado también, en 2 oportunidades. Por ejemplo, las disposiciones generales, acá lo enumero, después voy a ver a cada uno. Disposiciones generales, el contrato de trabajo en general, las modalidades del contrato de trabajo, o sea, el trabajo a plazo fijo, eventual, por temporada, la remuneración del trabajador, vacaciones y licencias. Lo que más sonaba en los medios es el tema que se puede fraccionar. Se puede fraccionar en 7 días, no menos de 7 días, por voluntad de las partes. Bueno, eso en derecho laboral, voluntad de la parte es algo muy relativo, ¿no? Porque, digamos, el trabajador a veces no puede decir, no, bueno, no estoy de acuerdo. Después hay consecuencias que no son jurídicas, pero son, bueno, la duración de la jornada de trabajo y descanso, que eso tiene que ver con las horas extras y todo eso. Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, las licencias. Y ahí recordemos que hubo un artículo que apareció de la galera después, que trajo mucha polémica, que después lo sacaron y no entró en la ley, que era el tema de que la licencia por enfermedad inculpable, ¿cómo? Exacto, bueno, que digamos, eso, digamos, contrarrestó un argumento legislativo que decía que no afectaba los derechos del trabajador, y ahí se dieron cuenta que sí y lo quitaron, ¿no? La transferencia del contrato de trabajo y la extinción del contrato de trabajo. Eso, digamos, bueno. Vamos a ver algunas de estas cosas, vamos a tratar de ver lo mayor posible, pero puse aparte otra que tiene que ver con los intereses, que es muy importante. Recién hablábamos en la previa con las doctoras, que digamos, bueno, en los últimos tiempos aparecieron sentencias altísimas, consecuencia de la aplicación de mecanismos de indexación e intereses, que, digamos, llevaron créditos laborales, y eso sumado a la lentitud de los procesos judiciales, llevaron sumas siderales. Intenta una solución esta ley que, ojo, es para el futuro, como tienen que ser todas las leyes, pero también afecta a los juicios que todavía no tienen sentencia. Ahora lo vamos a ver. Más temas. El Fondo de Asistencia Laboral, FAL, digamos, que lo tengo apuntado para hablarlo porque tiene que ver con las pymes y todo eso. La organización de procedimientos, esto quizás no les interese mucho porque es la ley procesal del Fuero Nacional del Trabajo, ¿no? Tiene cambios. Por ejemplo, hay caducidad de instancia, cosa que no había antes. Caducidad de instancia sin intimación, ¿no? Como acá en la provincia de Buenos Aires hay caducidad de instancia con intimación. Ahí, o sea, si se vence los 6 meses, caduca la instancia. Ley de honorarios profesionales y auxiliares de la justicia. La ley de jornada de trabajo, esta que es una de las leyes más viejas de la Argentina, digamos. Si no me equivoco, es del año 29. El año que lo conocí a Oscar, más o menos. Régimen laboral y conflictos colectivos, es lo que hablaba, el régimen de la pequeña y mediana empresa, que hay un estatuto de la pequeña y mediana empresa que es de la década del 90 y que la mayoría de la gente no lo conoce, que hasta nadie invoca algunas cosas, algunos derechos que tienen las pymes,
una pequeña reforma, trabajo a domicilio, que significa trabajo en el domicilio, ¿no? En el lenguaje de la ley de contrato de trabajo, trabajo a domicilio es trabajo en el domicilio, ¿eh? Los talleristas, el trabajo a fazón, y que tiene que ver también el tema de teletrabajo, porque esto deroga la ley de teletrabajo. No quiere decir que no pueda haber teletrabajo, pero la ley que se había hecho, ¿se acuerdan? En la pandemia, está derogado por acá. Hay una nómina importante de leyes que se derogan. Bueno, a ver, también otros temas. Régimen especial del contrato de trabajo para las trabajadoras de casas particulares, el servicio doméstico, también modifica artículos. Trabajo agrario, modifica artículos. Servicios privados de movilidad. Bueno, este es el famoso caso de los trabajadores bajo plataformas de Internet, para transporte de cosas, personas y todo eso. Me spoileo a mí mismo, no lo considera una relación laboral. Es una relación extralaboral, pero lo regula. Bolsa de trabajo, también lo spoileo, o sea, en realidad no dice nada que no sería actualmente, sino que las bolsas de trabajo de los sindicatos no son obligatorias para el empleador. O sea, en el sistema argentino no existe el sistema que se llama de taller cerrado, que solamente el empleador puede tomar trabajadores de la nómina que le presenta el sindicato. Eso no existe y está prohibido. Bueno, y precisamente acá hace referencia a eso, ¿no? Que las bolsas de trabajo no obligan al empleador a tomar trabajadores de la bolsa de trabajo que llevan los sindicatos, ¿no? Modificación de la 14250, también es una ley muy vieja de convenios colectivos de trabajo. Ahí sí hay una cosa importante que tiene que ver con la prelación del orden de convenios colectivos. La modificación de la 23.551, esta es la ley de asociaciones profesionales, tiene que ver con los mandatos de los dirigentes sindicales. Igual no les pega mucho, digamos, a los intereses, digamos, de los sindicalistas, algunas cositas. La modificación de la 23.546, el procedimiento de negociación colectiva y el programa de formación básica laboral, que es un programa de formación para empleo, etcétera, etcétera. Seguimos. Cada vez que lo veo me parece más largo. O sea, mi idea en esta charla es hablar de estos tres temas. Las modificaciones de la ley de contrato de trabajo y más la jornada de trabajo, que digamos, no sé si lo terminamos porque es mucho, pero voy a dar las partes salientes. El Fondo de Asistencia Laboral y los cambios en el régimen de pequeña y mediana empresa. Bien. El artículo número 2 de la Ley de Contrato de Trabajo define qué es lo que está en el campo de esta ley. O sea, dice, esta ley se aplica, y dice a quiénes se aplica, a los trabajadores, a las relaciones laborales, pero excluye ciertas actividades. Por ejemplo, decía a los empleados del Estado Nacional, Provincial o Municipal, los empleados en casas particulares, los empleados agrarios. ¿Y qué hace este artículo en particular? Es crear más excepciones. O sea, dice, bueno, aparte de los que yo le mencioné, no se aplica a todos estos trabajadores. Que, digamos, en algunos casos son cuestiones obvias y otras cosas, digamos, pero que ya en la ley bases tenía mucho interés en poner que dentro de las excepciones están los trabajadores, digamos, contratados por el derecho civil, que no son trabajadores, son prestadores de servicio o de obra, lo que sería en el lenguaje civil anteriormente era la locación de servicio y locación de obra. Entonces dice, los contratados en locación de obra, locación de servicio, bueno, no se aplica esta ley. Claro, porque esta ley es para los trabajadores en relación de dependencia. Podríamos hacer una lista larguísima, al alquiler, o sea, podríamos poner un montón al mandato,
Pero bueno, aparentemente, digamos, está hecho con mucha intencionalidad de que, aún estando claro, haya jueces que interpreten otra cosa, ¿no? O sea, lo hacen bien evidente. Bueno, los trabajadores independientes, obviamente, los trabajadores independientes con colaboradores. ¿Por qué? Porque esta es una figura que crea la ley Bases, que es un trabajador independiente, o sea, un cuentapropista, que se vale de hasta 3 colaboradores, que también son cuentapropistas, para llevar a cabo una obra, una actividad, prestar un servicio. Ya, como esto se aprobó con la ley Bases, que entró en vigencia el 9 de julio del 24, ya la ARCA, no sé, o el ARCA, ¿no? ¿Cómo se dice? La ARCA, no, porque es la agencia, ¿no? Entonces sería la ARCA, ¿no? Sería, bueno, suena medio raro, ¿no? Pero la ARCA, digamos, ya tiene una página para inscribir a los trabajadores independientes con colaboradores. Quiere decir que un trabajador que sería el organizador tiene a varios trabajadores independientes que lo asisten y, digamos, son, desde el punto de vista fiscal, monotributistas. Y precisamente aclaran que no hay relación laboral entre ellos. Quedan algunas cosas pendientes de quién le factura al cliente, si le facturan todos o, digamos, alguno. Lo que no quedaría bien que le facture el colaborador al organizador, porque, digamos, parecería como que... Pero, a ver, esta figura, si bien es novedoso que exista a partir de la ley Bases, esta figuraba en el proyecto de reforma laboral del gobierno de Macri, y yo formé parte del Ministerio de Trabajo de ese gobierno, y era una figura que había pedido la Iglesia en su momento. Porque, a ver, la figura bien entendida es el típico cuentapropista de la construcción que llama a 3 vecinos para un albañil, un ayudante de albañil, el tipo tiene una camioneta, una chata con un trompito y dice, bueno, esa gente está en negro. Entonces, creemos una figura para que estén en blanco. Y, digamos, el que tiene monotributo tiene posibilidad de aporte jubilatorio, posibilidad de tener una obra social. Bueno, eso se terminó de plasmar con la ley Bases. Entonces, pero lo que acá aclara que estas personas no los rige la ley de contrato de trabajo. Es la excepción a la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Me causa gracia porque esto no lo saben todavía los inspectores del Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, porque hace poco a una clienta mía que tiene esa de las uñas, junto con 3 chicas más, se armó lo de las uñas y se armó esto, vino al Ministerio de Trabajo y le dijo, muéstreme que tiene relación de dependencia. No, es trabajador independiente con colaboradores. Tienen ellos un sistema que lo miran directamente del ARCA, lo miró, constató, igual le hizo el acta. Dice, no, pero, o sea, ahora el descargo vamos a poner que, por favor, a la ministra que le explique a los inspectores que entró en vigencia esto, que existe, que esto no es relación laboral y que lo han puesto como una excepción, que se lo explique a los inspectores, ¿no? Bueno, prestadores independientes, bueno, seguimos siendo lo mismo. Personal embarcado, eso no lo habían puesto nunca, pero tiene una ley especial, digamos, que habla de los personales embarcados, aunque quedan poco, porque, digamos, ya no hay muchos buques comerciales argentinos, ¿no? Y personas privadas de la libertad. Parece una obviedad, pero no tanto, ¿no? Porque, digamos, hubo muchos reclamos de despidos de internos de cárceles que realizan tareas digamos, para terceros. Yo recuerdo que hubo una comisión en la época de tomada en el Ministerio de Trabajo. Yo participé por el Colegio de Abogados y había juristas como Elsa Porta que planteaban que había relación laboral, porque hay un trabajador, o sea, hay un interno. No todos trabajan, pero algunos trabajan. Y entonces
trabajan, cobran un sueldo, encima intermedian con un ente, que no me acuerdo cómo se llama, que no es el Estado, es un ente, una especie de ACARA, pero del servicio penitenciario. Y la verdad que dice, bueno, esto empezó con un preso, lo pasaron de cárcel, dice, acá no tengo trabajo, inicia despido contra el Estado porque acá no tengo trabajo. Bueno, nunca el Fuero Nacional de Trabajo les hizo lugar a esos reclamos. Entonces, acá lo ponen y me parece que la aclaración es buena. En realidad, para mí, digamos, el trabajo que realiza un trabajador intramuros es parte del cumplimiento de la pena. Y más que nada, sí, digamos, ellos se rigen un artículo de la ley de ejecución penal que dice que el trabajador, el interno que trabaja en la cárcel, tiene que tener todos los beneficios de un trabajador del régimen laboral. Entonces eso le da, sí. Bueno, a ver, ellos creo que tienen una cuenta, dejan que, te digo que digamos, lo sé por lo que me han contado, ¿no? Le abren una cuenta donde una parte la ahorran y otra parte la puede utilizar para los familiares y exactamente, para ir a la cantina ahí porque digamos, se dice, digamos, que es que el que no tiene eso no come a veces, ¿no? En algunos lugares o come salteado, ¿no? Entonces cuentan con que tenga que comprar algunos enseres ahí. Entonces, a ver, yo particularmente, yo me acuerdo que integré esa comisión y estaba muy en contra y después es como que a veces uno se empatiza, porque no conoce, digamos, cómo es el manejo dentro de las cárceles. De hecho, había un alumno mío que fue alumno mío cuando estaba preso, que vos lo conocés, sí. Bueno, que fue el que creó el sindicato. Y verdaderamente, a ver, para mí no hay un contrato de trabajo, pero sí tiene que existir algo, porque, claro, un marco legal, digamos, por supuesto cumplir el horario, digamos, no sea una jornada superior a la jornada laboral ordinaria, claro, descansos, vacaciones, etcétera, etcétera, pero uno empieza a pensar de que verdaderamente es cierto, cuando alguien cae preso, la familia queda colgada, ¿no? O sea, y hay una cosa muy, muy, muy dura, ¿no? Que es que existe un sistema carcelario que es terrible, ¿no? O sea, que tiene muchas falencias, es terrible, qué sé yo. Los pabellones lo manejan un capo del pabellón que negocia con, con las autoridades y, bueno, y baja las órdenes, que está el pabellón de los evangelistas, que también tiene su modo coacción, ¿no? O sea, el que ellos no lo quieren más, lo sacan, pero el que se queda tiene que pagar quedarse en el pabellón de evangelistas, que es más tranquilo. Toda esta cosa me enteré en esa comisión, ¿no? Y digamos, hay un solo sistema carcelario en la Argentina. Si nosotros que estamos acá, alguna vez cometemos un error, no sé, no digo que armemos una banda de pirata del asfalto, pero pisamos a alguien con el auto, nos enojamos con alguien, le partimos algo en la cabeza, ahí vamos a parar, no hay otro, no hay uno especial para abogados, ni para personas que siempre se portaron bien. Es el lugar donde vamos a ir a parar todos si alguna vez cometemos un error. Por eso, digamos, desde ese momento para mí cambió un poquito mi visión del tema, ¿no? Bien. Bueno, como esto es bastante sustancial, interviene en conceptos básicos del contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la definición del concepto de trabajo. Se podría decir que la ley, digamos, lo que hace es desconceptualizarlo, o sea, quitarle todo lo que
tiene de, digamos, actividad social y llevarlo a una actividad meramente económica, ¿no? Por eso la definición dice, bueno, como la actividad creadora del ser humano, quita el hombre, sino que pone ser humano, en eso mejoró el lenguaje porque habla con el lenguaje del Código Civil actual, que habla de persona humana. La actividad creadora de la persona humana, pero hace un cambio porque el concepto anterior decía que primero la actividad creadora humana. Después de eso recién podemos hablar de un intercambio económico, un intercambio entre partes. Aquí le quita ese carácter, sino que dice la actividad humana dentro de una relación de intercambio. O sea, digamos, a ver, puede, digamos, le ha quitado un concepto. O sea, no va a cambiar la realidad, sabemos lo que es el concepto de trabajo, pero la intención de la norma es dejarlo en el plano económico. Que digamos, no es algo novedoso porque ustedes saben, el derecho del trabajo, en el primer cuerpo normativo que apareció era en el Código de Comercio. O sea, el derecho del trabajo es una derivación del derecho de la empresa, del derecho de la empresa, o sea, la relación entre los patronos, lo hago en el lenguaje de esa época, entre los patronos y los empleados. Entonces, era una actividad económica y estaba dentro del derecho de la empresa, el derecho laboral. Después, ¿no? Un lugar propio y autónomo con la redacción de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Del año 74. Bueno, dijimos, concepto de trabajo. Bueno, acá hay otro cambio importante, principio de la norma más favorable. Nosotros tenemos un artículo 9, yo lo he enseñado muchas veces porque yo doy teoría general de derecho del trabajo en la Facultad de Derecho de la UBA, y el artículo 9 era algo fundamental, que tenía 3 y después 4 conceptos básicos, que era el indubio properario, o sea, en caso de duda sobre la aplicación, sobre la interpretación de una norma, debe estarse al significado más favorable al trabajador. Después estaba la regla de la norma más beneficiosa, y si había duda en aplicarse alguna de varias reglas que van a un tema en particular, se tenía que aplicar la norma de la regla que más favorecía al trabajador. Después teníamos el concepto del principio de la condición más beneficiosa, o sea, si el trabajador tiene una condición, el empleador se la puede cambiar, pero para hacerla más beneficiosa y no con más perjuicio. Y después se agregó, en el caso de duda, en razón de la prueba, si en un juicio de la etapa probatoria hay duda sobre lo que se tenía que probar, se tenía que estar en favor del trabajador. Bueno, esas 4 cosas quedó una, que es la regla de la norma más beneficiosa. Con lo cual, digamos, hoy no tenemos indubio properario, hoy no tenemos expreso, ¿no? O sea, no tenemos indubio properario expreso, ni tenemos la condición más beneficiosa de manera expresa, ni mucho menos la duda respecto de la prueba. Es un cambio importante. Algunos autores dicen, bueno, pero esto está en la Constitución, está en los principios, bueno, pero lo sacaron de una norma en particular, con lo cual, digamos, cuando quitan parte de un texto de una norma, parece ser que la intención del legislador es que no se aplique eso, ¿no? O sea, es difícil interpretarlo de otra forma, ¿no? El principio de interpretación, bueno, acá también decía, cuando algo no se puede resolver por la ley, se tiene que llevar a través de los principios de normas análogas, de la equidad y de la buena fe. Y una cosa más, que es lo que sacaron, el principio de la seguridad social, perdón, de justicia social. O sea, quitaron dentro de esos principios que se tienen que aplicar justicia social. Yo creo que es una cuestión ideológica,
digamos, igualmente, digamos, es algo, la justicia social, hay muchas teorías respecto a lo que es distinto a la justicia distributiva, la socrática, sino que es una justicia que hace a ciertas clases sociales, etc. Bueno, eso se quitó. Entonces, lo que no se resuelve por la letra de la ley, se resuelve por leyes análogas, equidad y buena fe. No está el concepto de justicia social. El principio de irrenunciabilidad, ustedes saben que en el derecho del trabajo, contrariamente en el derecho civil el principio es la renunciabilidad. O sea, uno puede renunciar a casi todo en el derecho civil. En el derecho laboral es al revés. O sea, el trabajador no puede renunciar salvo algunas circunstancias a qué derechos puede renunciar y en qué circunstancias lo puede renunciar y cuál es el aseguro de que sea verdaderamente una renuncia. Bien, acá hay algo importante. Este artículo dice que es nula y sin ningún valor cualquier convención entre las partes que contraríe la ley, los convenios colectivos de trabajo o el estatuto profesional, que es una ley, el estatuto profesional. A esto se le habría agregado en el año 2006, a este artículo 11, que decía que también era inderogable por las partes el acuerdo individual de trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que yo pacto con mi empleador. O sea, yo puedo pactar con mi empleador condiciones mejores que los de la ley nacional, la ley, el convenio colectivo, el estatuto profesional, en mi contrato individual. Una vez que lo pacté en mi contrato individual, hasta la redacción anterior, tampoco podía dejarlo de lado. O sea, era nulo y sin efecto si yo contrariaba mi propio pacto individual. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo digo como cuando fui director del SECLO. Si viene alguien y dice, bueno, viene el empleador o trabajador, ¿qué viene a hacer? Venimos a hacer un acuerdo. Que él renuncia a ciertas condiciones laborales. O sea, baja de sueldo, trabajar menos horas, va a trabajar más horas, o lugar de trabajo, etcétera, que le perjudican. Bueno, que ya hace mucho tiempo el SECLO no lo homologa más, sino que lo registra. Entonces, con la redacción del artículo 11, con la reforma del año 2006, no se podía pactar por debajo de las condiciones individuales que yo ya había pactado con mi empleador, que se venían sucediendo. Ahora se quitó el tema del contrato individual, por lo cual se puede pactar por debajo. Lo que nos vuelve a... Yo me acuerdo cuando pusieron esa reforma del 2006, que el que empujó eso fue Recalde cuando era diputado. Gracias a eso, digamos, cuando yo daba la cátedra me ahorraba como 10 páginas de jurisprudencia, porque había toda una trama de jurisprudencia que decía si el trabajador podía renunciar a condiciones laborales que venía ejerciendo. Y había fallos memorables como Variaín con Mercedes-Benz, Cadín Capela, donde Variaín con Mercedes-Benz era un gerente de Mercedes-Benz que le dicen, mire, le tenemos que bajar su sueldo o lo echamos. Y el tipo dijo, bueno, bájenme el sueldo. Y cuando bajan el sueldo, él plantea que fue una decisión que tomó porque le hicieron optar entre despedirlo o bajarle el sueldo. Bueno, y eso tuvo buena acogida en el foro del trabajo, pero después la Corte lo rechazó. El concepto es que, no, yo el empleo ya lo tengo. O sea, ¿cuál es la transacción? Te mantengo el empleo a cambio de que bajes, o sea, cuando hay una transacción, ambas partes ceden, pero yo, no estoy, o sea, el empleo ya lo tengo, no puedo ceder sobre el empleo. Entonces, lo único que hago es ceder, es una renuncia a bajar el sueldo, ¿no? Porque, bueno, lo que quiero decir, menciono todo esto porque vamos a volver a esa discusión, porque el artículo fue modificado y ahora, quitó la parte del contrato individual, por lo cual no es nulo si hay un convenio que baja las condiciones del contrato individual. ¿Eso no sé si quedó claro? Sí, sí.
Claro, porque dice que son nulos y sin valor los que se hace por debajo de la ley de contrato de trabajo, o de la ley, del estatuto profesional y de los convenios colectivos. Ahora, cuando se hace por debajo del contrato individual, pero que no toca nada de eso, hasta esta redacción tampoco se podía. O sea, también era nulo. Ahora lo han quitado, en principio no es nulo. Y ahí empezamos el debate, volvemos al debate anterior que sí. Claro, o sea, por eso dice acá convenio colectivo. O sea, eh, si hablamos de salario, el mínimo es el salario mínimo vital y móvil. Ningún salario de ningún convenio puede ser menor que el salario mínimo vital y móvil. Después, cada actividad tiene un convenio colectivo, un gremio, que fija un salario mínimo para la categoría. No se puede establecer, o sea, no se puede. Si uno cobra menos que eso, puede pedir la diferencia. Esa sería en la práctica. Bueno, si hacen eso, digamos, él puede probar que la tarea es de una categoría superior y reclamar la diferencia, ¿no? Claro. No, yo lo que, digamos, lo que diría es que, no, la discusión concretamente es si yo puedo pactar que me bajen el sueldo. O sea, bueno, esto le quitó, o sea, ahí yo estoy pactando por debajo de mi contrato individual. Claro, exactamente. Bueno, pero ya les digo, hasta el 2006 no figuraba eso en este artículo. En el 2006 figuró y ahora lo quitaron. Así que veremos, yo creo que se retrotrae a la discusión anterior, ¿no? Los acuerdos transaccionales, una cosa muy interesante, digamos, esto también me toca como ex director del SECLO, el tema de la homologación, ¿no? O sea, una de las cosas que rige, digamos, a cualquier acuerdo que pueda realizarse, sobre todo sobre extinción o sobre créditos en particular, que se puede realizar de dos vías, por la vía administrativa o por la vía judicial. Ese acuerdo debe ser homologado. Si es en la vía administrativa, por la autoridad de aplicación de la ley laboral, que en el ámbito nacional, la Secretaría de Trabajo, en el ámbito provincial es el Ministerio de Trabajo, y en cada provincia habrá un ministerio que puede, o sea, la homologación administrativa existe y lo menciona el propio artículo 15. Si no, podría ser una homologación judicial, ¿no? O sea, que ese acuerdo se dé en un marco de un proceso o que se le pida a la justicia hacerlo y lo homologa un juez. ¿Cuál es el mecanismo que tiene que observar un juez o un funcionario administrativo? Es una fórmula que dice que en el caso se ha llegado a una recomposición que no vulnera el orden público. O sea, hay una justa recomposición de los intereses en juego. Ese acto administrativo se llama homologación y le da validez al acuerdo. Sin homologación no tiene obligatoriedad. Por eso yo les conté que el SECLO hay cosas que homologa y cosas que registra. Registra es, yo te lo anoto, lo guardo acá, pero esto no se homologa, por lo cual no tiene esa efectividad que significa que un funcionario lo haya homologado. Esa obligatoriedad. Acá va más allá de eso y algo que era verdaderamente ocurría, que el acuerdo ante la autoridad administrativa homologado pasaba la situación a autoridad de cosa juzgada, no lo decía y acá lo dice. O sea, le refuerza la homologación de los acuerdos. Es importante porque, digamos, tiene que ver un poco, o sea, cuando hay un conflicto de un trabajador y un empleador y se pone de acuerdo el trabajador con el empleador, que es lo deseable, el que paga quiere tener la seguridad de que no le vuelvan a decir que tiene que pagar, que es
perdón que me meta en la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Que no homologan los acuerdos y entonces nadie quiere pagar, termina todo en un juicio que tarda mucho tiempo. ¿Por qué no quieren homologar? Bueno, yo tengo mis dudas, digamos, creo que no tienen un mecanismo adecuado para tratar la conciliación y y nadie quiere arriesgarse a homologar, quizás por dos temas. Uno, un celo demasiado grande respecto de la tutela del trabajador, que lo termina perjudicando, porque digamos, no le pagan, dice, bueno, haceme juicio. Y otro, que quizás no tienen las personas adecuadas que puedan hacer la conciliación, puedan homologar, etcétera, etcétera. Para esto les digo que el año pasado, el 1 de marzo, el gobernador anunció la creación del ICLOP, que es la instancia de conciliación laboral obligatoria previa, que es muy similar al SECLO. Yo les digo porque en la época que yo fui director del SECLO, conjuntamente con las autoridades de acá, presentaron un proyecto que se llamaba ICLO. O sea, Kicillof le agregó una P. Pero digamos, es muy similar a nuestro proyecto en buena hora, porque digamos, yo pienso que soy partidario de la conciliación, me parece que soluciona muchas cuestiones para los trabajadores y para los empleadores. Por supuesto, tiene que ser con las condiciones claras. Me parece una situación que hay una oportunidad, y sobre todo frente a un poder judicial en el ámbito laboral abarrotado de juicios en casi todo el país, ¿no? Entonces, que uno de pronto, si litiga, tiene que tardar muchos años en que lo resuelva la justicia, ¿no? Con los costos, con dificultades probatorias, porque después de mucho tiempo los testigos que estaban no están más. Bueno, entonces, digamos, ustedes acá en la provincia de Buenos Aires, me dijeron que está dormido en el Senado por ahora, pero en cuanto se pongan de acuerdo, va a haber una instancia de conciliación laboral. Y digamos, bueno, esto es importante, porque digamos, esta es la ley nacional, con lo cual, digamos, todas las legislaciones provinciales se van a tener que adecuar a esto. O sea, donde dice que si hay homologación hay cosa juzgada. La antigüedad del trabajador, bueno, hay un pequeño cambio que tiene una consecuencia bastante importante, que es, digamos, en el régimen anterior, cuando el trabajador reingresa a órdenes del mismo empleador, la antigüedad se acumula. O sea, si uno trabajó 5 años para un empleador y después de un tiempo vuelve a trabajar, esos 5 años se suman a la antigüedad. Se suman para un montón de cosas, para las vacaciones, para si hay plus de antigüedad, o si lo o si lo despiden, se suma la antigüedad anterior más la que sumó con su segundo ingreso o tercer ingreso. Bueno, se discutía también en su momento, porque la ley anterior decía que cuando reingresaba se computaba lo que se le pagó como indemnización cuando se fue la vez anterior. Bueno, esa discusión quedó zanjada, pero ¿qué pasó? Le pusieron límite. Si no reingresa a los 2 años, se borra la antigüedad. Y ahí no hablan de plata, con lo cual, digamos, empezaría de cero, y si lo despiden, bueno, si acumula antigüedad, va a ser la antigüedad nueva y no la anterior. Bueno, gratuidad. Ustedes saben que uno de los principios del derecho laboral es la gratuidad, o sea, gratuidad para el trabajador, ¿no? Por eso el trabajador no paga telegramas, si hace un poder no paga el poder, lo puede hacer ante el Poder Judicial. Los telegramas son gratuitos, no hay tasa de justicia al inicio, etcétera, etcétera. Los abogados sí pagamos, pero los clientes no. Bueno, hay un temita en el artículo 20 que habla de la gratuidad, consagra el principio de la gratuidad, dice que incluso que la vivienda del trabajador no puede ser afectado al pago de costas. O sea, si pierde el juicio el trabajador, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no, pero en la nación el trabajador puede ser condenado en costas, pero no puede afrontar las costas con su vivienda. Acá en la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, nunca paga costas, aunque pierda.
Bueno, hay un temita que es el último párrafo que dice que en el caso de pacto cotalitis, o sea, el pacto de honorarios que nosotros tenemos con nuestros clientes, acá está hablando de los trabajadores, no puede ser superior al 20%. Eso es igual que como estaba antes, el 20% de lo que gane el trabajador. Lo que se le agrega es que el caso de la pluspetición inexcusable, que también estaba antes, pero dice que en el caso de pluspetición inexcusable, el abogado va a ser condenado solidariamente en costas junto con su cliente. El tema es, lo que se le agregó ahora es que como un concepto adicional al de pluspetición inexcusable es que dice que se va a entender cuando hay una sobre reclamo, o sea, no me acuerdo ahora la palabra exacta, una ponderación en el reclamo, objetivamente se va a entender como pluspetición inexcusable. Quiere decir que, a ver, si tenía que demandar 10 y demandó 20, de manera objetiva, debería responder el trabajador por las costas porque hay una sobreabundancia del reclamo que no es justificable. O sea, a ver, lo que cambia es cómo la propia ley interpreta lo que es la pluspetición inexcusable. ¿Qué es la pluspetición inexcusable sin agregar esto? Es cuando se reclama algo, yo se los digo de una manera práctica. Cuando yo de los hechos de la demanda estoy reclamando algo que leyendo los hechos de la demanda no corresponde que lo reclame. ¿Está claro? O sea, es casi un error en el escrito de demanda. Es decir, ganaba 10 pesos. Tenía 2 años de antigüedad. Lo despidieron. Entonces le corresponde ¿cuál dije? 2 años de antigüedad. Sí. 2 sueldos por antigüedad, uno por preaviso. ¿Cuánto da? 30 pesos. Y le pone 100 pesos. O sea, sí, pero es casi un error. O sea, porque es distinto a que a mí en 40 años de profesión, una sola vez, en primera instancia, me habían puesto pluspetición inexcusable. Y era un error del juez, porque en realidad no es que yo hago un planteo judicial y no lo puedo probar. En este caso era un trabajador que dijo que trabajó, pusimos 5 testigos, de los 5 vino uno que no lo conocía, como suele pasar. Y entonces pierde el juicio, y se pierde el juicio pues no probó la relación laboral, plus petición inexcusable. No, o sea, a ver, yo no tengo la culpa que no vinieron los testigos, o sea, lo que yo relaté en la demanda, era una situación de trabajo subordinado, con lo cual, digamos, que no lo haya podido probar es una circunstancia del juicio. A ver, si yo hubiera relatado un contrato de locación y pido que le paguen indemnización por despido, ahí sería petición excusable. Porque hay un error, digamos, de los propios hechos de la demanda, no surge que había una relación laboral. ¿Está claro? O si digo que le debían 10 pesos y le pagaron 5 y reclamo 20 pesos. No, si vos mismo estás diciendo que le pagaron 5. ¿Está claro? Bueno, entonces ese es el concepto de pluspetición excusable. Ahora, lo que le agrega, y yo creo que es para amedrentarnos a nosotros los abogados, ¿no? Decir, bueno, ya si hay un monto mayor a lo que reclama, es pluspetición excusable. Y sos solidario. Bueno, no, yo no creo que sea así y no creo que los jueces lo interpreten así, ¿no? En realidad, las veces que yo he visto, tampoco nunca me gustó a mí, las veces que me tocó la demandada, veo demandas absolutamente infladas, pero jamás le pedí, denuncié pluspetición y le pedí costa solidaria al colega, ¿no? Me parece, ¿no? O sea, a ver, muchos dicen, bueno, está mal que hagan esas cosas, bueno, sí, está mal, pero digamos, tampoco, digamos, nos pongamos en una situación, porque muchas veces nos han querido pegar a los abogados porque somos los mensajeros, ¿no? Yo no sé si se acuerdan la época de Cavallo, que Cavallo hizo una campaña contra los abogados, nos daba con todos, incluso hubo una acción del Colegio de Abogados en esa época, que contra Cavallo, una acción colectiva, firmamos
no sé, un montón de abogados. Pero sí, es una forma de amedrentar al abogado para que no reclame. Igual, lo que hablábamos recién antes de entrar, yo no estoy de acuerdo en que, digamos, se inicien demandas, digamos, la inconstitucionalidad por normas que fueron derogadas, como por ejemplo las normas que quitaron las multas, que fue en la ley Bases, que eran las multas que eran multas a favor del trabajador, mal llamadas multas, por la deficiente registración o la no registración del trabajador, que duplicaban o triplicaban las indemnizaciones. Ahora algunos plantean en los reclamos que es inconstitucional la ley que derogó las multas. O sea, eso no existe. Y inflan la demanda. Esos están ahí, de la pluspetición inexcusable. Por realidad decir, bueno, derogar una norma, deroga una indemnización, ¿y por qué la estoy reclamando? Digo, no, porque es inconstitucional que la deroguen. Yo ahí lo pensaría, ¿no? Lo pensaría. Bueno, contrato de trabajo. Bueno, en el artículo 21 y 22 se explica lo que es el contrato de trabajo. Hubo una especie, digamos, no es un cambio profundo, pero sí conceptual respecto del contrato de trabajo y relación laboral. Contrato de trabajo, la redacción dice que sea cual fuera su denominación, habrá contrato de trabajo cuando una persona hace esto, y antes decía, ejecuta actos, realiza obras, presta servicios. Bueno, acá se resume solamente a la prestación de servicios. Quizás ordenó un poquito, más o menos, yo creo que quitó la palabra obra porque confunde con la locación de obra. Entonces, como que limó todo eso. No está mal, tampoco está bien, pero digamos, bueno, creo que la intención es no confundir con otras cosas. La relación laboral, que era una consecuencia del contrato de trabajo, o sea, por ejemplo, diferenciar el contrato de trabajo de la relación laboral, el contrato de trabajo es un contrato, valga la redundancia. Lo que tiene la característica del contrato de trabajo, como que no requiere forma, o sea, y el contrato de trabajo normal es verbal, es decirle a alguno de ustedes, bueno, usted el lunes venga al estudio que lo voy a contratar. Contrato de trabajo, tiene testigo, todo. Artículo 24 me puede reclamar una indemnización si yo no le doy tareas. Entonces es difícil entender que haya una relación laboral sin que haya contrato, ¿no? Porque tendría que ser una circunstancia de laboratorio donde alguien está trabajando en mi empresa y yo no me enteré. Se puso solo a trabajar y yo no me enteré. Con lo cual, digamos, igual esa distinción sigue estando respecto de la relación laboral. Entonces, respecto a la relación laboral, la definición es similar, le quita el concepto de decir sea cual fuera el origen, que digamos, precisamente era algo más, es decir, sea cual fuera el origen, si ocurre esto, que es que una persona presta servicio en favor de otra a cambio de una remuneración, hay relación laboral. En realidad, lo que se hizo fue para que, digamos, en un juicio uno no tenga que probar el contrato, tenga que probar la relación. Pero se da de la misma forma, o sea, no es un cambio demasiado profundo. Acá sí hay un tema importante. Ustedes me avisan cuando me fui de tiempo, ¿no? Ah, ¿es ilimitado? No sé, 5:15, no sé. Ustedes díganme, 15 minutos más, 20, ¿ustedes se tienen que ir a algún lado? Claro, 6:45, ¿dejo para preguntas o antes? Bueno, va. Ah, bueno. Sigo con la clase. ¿De qué es? Bueno, bueno, en la presunción de la existencia de la figura laboral ya hubo una reforma en la ley Bases. Importante. Y ahora hay una reforma sobre la reforma. Entonces digo, ¿cómo es el tema? No es medio, no es poco prolijo decir, yo nunca vi que normas que se modificaron en el derecho laboral
a 1 año y medio la vuelvan a modificar. Es raro eso. Entonces digo, ¿qué? ¿Se quedaron cortos? Digo, no sé, algo pasó, digo, porque son los mismos legisladores, bueno, no sé si son los mismos, entró otra camada, pero que algo que lo hayan reformado hace 1 año y medio, lo vuelven a reformar ahora, da que pensar. A ver, este artículo sustancialmente, digamos, una cuestión que tiene el trabajador cuando trabajó y no está registrado, etcétera, etcétera, es el tema de probar la existencia de la relación laboral. El concepto general, que sigue estando, pero ahora limitado, es que se presume la existencia del contrato de trabajo a partir de la existencia de una prestación. Por ejemplo, ustedes vienen a mi estudio y encuentran, tocan timbre y aparece una chica y les abre la puerta. Entonces dice, espere, el doctor lo va a atender, ve que atiende el teléfono, que escribe en la computadora. ¿Ustedes qué van a pensar que es? O sea, no van a pensar que era una vecina que me vino a saludar, o es mi hija. O sea, a ver, lo primero que piensan es que es empleada del doctor Yacine. Bueno, ni más ni menos que eso es. O sea, la presunción de la existencia. Yo pruebo la prestación y se presume que esa prestación fue hecha dentro de una relación de subordinación a quien se le realizó la prestación. Exacto. Exactamente. O sea, el efecto de la presunción es que yo en un juicio pruebo que trabajé y, digamos, la forma de desvirtuar eso es que la persona que fue reputada como empleador pueda probar que esa prestación no existió o que existió en el marco de otro contrato, que no es un contrato de trabajo. Bueno, ese principio general está, pero después, renglón seguido, se lo limita. Dice que esta presunción no opera cuando se trata de un contrato escrito o un contrato de obra o de servicios o profesional, y se agrega si se ha emitido facturas, etcétera, etcétera. A ver, entonces, ¿cómo queda? Existe esa presunción, salvo que facturé, firmé un contrato de locación de servicio y digamos, bueno, en ese caso no hay presunción. En ese caso yo tengo que probar, además, que esa tarea, digamos, la hacía en relación de dependencia, pues recibía órdenes, cumplía horarios, etcétera, etcétera, por más de que yo le facturaba. Con lo cual es una dificultad importante para poder probar la existencia de la relación laboral. Bueno, y se limó otras cosas que decía el artículo que eran muy útiles para probar la relación laboral, que decía que en tanto no sea considerado la persona un empresario, ¿no? Porque, digamos, en estas cuestiones, decir, bueno, esta persona, no sé, el chico que llevaba las empanadas de la pizzería, lo hace con su moto, pero está todas las noches ahí, lleva las empanadas, y bueno, ¿es empleado o no es empleado? Si no viene, no le pagan, bueno, le recibe órdenes, llévalo allá, llévalo acá. Y entonces uno dice, bueno, había una regla que estaba en el artículo 22, bueno, mientras la persona no sea considerada empresario. Bueno, obviamente una persona por tener una moto y llevar la pizza no es una empresa, ¿no? O sea, entonces era un elemento claro para distinguir. No está más eso. Entonces, a ver, lo que sí podemos decir que en el caso si hay contrato, si hay facturas, etcétera, etcétera, no hay presunción. Lo que, digamos, va a tener que probar el prestador de servicio que era un trabajador en relación de dependencia. Bueno, acá tenemos un temita con el concepto de empleador. Que digamos, yo lo advertí varias veces y digamos, es como que no les importó. Pero es un error de concepto. O sea, el empleador, ¿quién es el empleador? Es una
una persona física o persona jurídica que da trabajo a otro, y que lo dirige y recibe su prestación. Está claro, es la persona que da las órdenes, que contrata, que paga el sueldo. Todos podemos imaginar, aunque el que no trabajó puede imaginarse quién es un empleador, ¿no? Eso choca con el concepto del artículo 29. A ver, en el artículo 29, lo que dice, el 29 habla de intermediación laboral. O sea, cuando, digamos, uno no contrata directamente a la persona, sino que lo hace una empresa para trabajar en mi empresa, por ejemplo. Una de las posibilidades. Antes eso estaba bastante claro en el sentido de que el que toma un trabajador para trabajar en otra empresa, el empleador es el que recibe la prestación. El concepto es que el empleador es el que recibe la prestación. La excepción era después la agencia de empleo eventual, ¿no? Pero si yo utilizo exactamente, una consultora, quiero una secretaria, y me manda una secretaria, yo soy el empleador de la secretaria, no es la consultora. Eso era en el sistema anterior. En el sistema actual, la solución es muy particular porque dice quién es empleador el que lo registra. Yo es más o menos como el registro automotor, ¿no? O sea, digamos, el que lo tiene registrado en el registro automotor es el dueño. Bueno, y digamos, ese concepto choca con el concepto de empleador que los dice unos artículos más atrás, ¿no? O sea, que dice que empleador es el que contrata a un trabajador, que da trabajo a otro y que recibe su prestación y que lo dirige. Y acá dice el que lo escribe. Bueno, hay una contradicción importante. Claro, bueno, está bien que, digamos, sí dice también que el empleador es el que lo escribe y el otro, o sea, el que recibe la prestación, es obligado solidario. Digamos, pero digamos, yo digamos, una de las cosas que enseñaron en la facultad es primero daba ejemplos y decían, primero es tal caso. Señale quién es el empleador y quién es el obligado solidario. Bueno, ahora el empleador es el que lo registra. Y es un concepto que contradice el artículo 26, o sea, 3 artículos antes dice una cosa y después dice otra. Bien, sigue la misma solidaridad respecto de eso entre las dos personas. Socio empleado, el artículo 27. Hay algunas pequeñas reformas, pero el socio empleado es, por ejemplo, en una empresa hay varios socios, pero uno trabaja en la empresa. O sea, el que trabaja en la empresa trabaja para la misma empresa que él es socio, pero digamos como la empresa es otra persona, es una persona jurídica, también está sometido a la voluntad de la empresa. O sea, es un empleado más por más que sea socio. O sea, el hecho de no le quita el carácter de trabajador. Y eso tenía un doble efecto. Uno es ese, precisamente, que si hay uno de los socios que trabaja en la empresa tenga los mismos derechos que cualquier trabajador. Y otra es para evitar el fraude. ¿Por qué? Porque si no, basta con que yo tenga un empleado. Para que no sea empleado, lo meto en la sociedad con un 1% de las acciones y ya puedo hacer con él lo que quiero, ¿no? Porque no es más empleado, no está regido por la ley contra el trabajo. Entonces, en este caso, los cambios son que en la versión anterior el trabajador tenía que destinar parte importante, principal de su actividad en la empresa. Digamos, qué sé yo, 4 o 5 horas por día. Ahora tiene que dar toda su actividad en la empresa. O sea que para que pueda ser entendido como empleado socio, tiene que dedicar su actividad íntegra a la empresa. Por supuesto, están fuera de esto, y más lejos todavía, lo decía la otra ley, los que hacen actividades propias de socio, qué sé yo, el que viene a la noche a la caja a llevarse la plata. Bueno, ahora ya casi no hay más efectivo, pero o viene a controlar de que
de que nadie le toque su negocio, etcétera, etcétera. Ese no era antes y menos ahora, empleado. Ahora, para ser empleado, tiene que dedicar toda su actividad a la empresa, casi con exclusividad. Bueno, agencias de empleo eventual. Ustedes saben que existe una reglamentación respecto de las agencias de empleo eventual que tuvieron mucho auge en la década del 90, después medio se fueron quedando, pero hay un decreto que las reglamenta, un decreto del Poder Ejecutivo, y en el caso de la agencia de empleo eventual era claro que el trabajador trabajaba para su empleador en la agencia de empleo eventual y la agencia lo colocaba para trabajar en un tercero, pero la relación de dependencia siempre es con la agencia de empleo eventual, que le paga sus sueldos. Todo eso se tiene que dar en un marco de eventualidad, porque si no hay eventualidad, las agencias están actuando fuera del marco que está autorizado su funcionamiento. Bueno, acá esto se confunde un poco más, al punto que ahora cualquier empresa puede ser agencia de empleo eventual. O sea, porque si el que lo registra es el empleador, ya está. O sea, yo puedo contratar a cualquier empresa que me provea un trabajador, sea o no agencia de empleo eventual. Y es más, lo puedo hacer en empleo permanente, no empleo eventual. O sea que se desdibujó la figura de la agencia de empleo eventual. Después, una cosita más, también en el empleo eventual, si bien los trabajadores que están trabajando de manera eventual pueden afiliarse a un sindicato, no pueden ser candidatos, ni pueden tener un cargo sindical. Esto es porque si de golpe son delegados gremiales, tienen la tutela sindical durante todo el tiempo que ejercen el cargo, con lo cual no pueden dejarlos de lado cuando terminó la eventualidad. Entonces, expresamente se le prohíbe esto. El conjunto económico era también uno de los casos de solidaridad. Es la figura por el cual existe un conjunto de empresas donde hay una empresa controladora y empresas controladas. Lo que se decía en la redacción anterior era que la empresa controladora responde sobre las empresas controladas cuando existía actividad fraudulenta o manejo temerario del grupo, o sea, de la empresa de la que es empleadora al trabajador. Para decir una cosa, la trampa es, yo tengo varias empresas en el grupo, una anda mal, le paso a todos los trabajadores a la que anda mal, y después quiebro a la que anda mal y lo demás es otra empresa. Entonces, para evitar esas cosas, hay solidaridad entre la empresa controladora y la empresa controlada. O sea que si la empresa controlada no paga, paga la otra, o sea, responden las dos. El concepto de solidaridad es que responden las dos. En este caso, digamos, lo que se le quitó es el manejo temerario. Con lo cual, solamente hay solidaridad si hay fraude. O sea que, digamos, hay menos posibilidades de que haya solidaridad. Porque el manejo temerario es, no sé, puede ser meterse en negocios muy riesgosos, etcétera, etcétera. Y después creo que me quedó el artículo 30, subcontratación y delegación. Bueno, la figura del artículo 30 es cuando una empresa contrata o subcontrata con otra empresa tareas de la actividad propia y específica del establecimiento. Esa es una, y la otra es la cesión total o parcial de establecimiento. O sea, a ver, en una figura es una empresa que le cede parte de la empresa para que trabaje otra empresa, y en la otra es una empresa que, por ejemplo, haga autos y contrata con otro que haga partes, componentes de ese auto. Entonces, lo que decía era que tanto la cedente del cesionario eran solidarios y la contratista de la subcontratista eran también obligados solidarios.
En principio el concepto se mantiene, aunque hay más posibilidades de quedarse fuera de esa solidaridad el contratista, el contratante del contratista. ¿Por qué? Porque el primer filtro es si la actividad es propia específica del establecimiento. Para el caso había varias cosas que estaban en el medio. Por ejemplo, si la actividad se hacía dentro de la empresa o se hacía afuera. Por ejemplo, dentro de la empresa, un sanatorio que hay un sector del sanatorio que puede ser análisis clínico, que es otra empresa. Entonces, digamos, ahí prácticamente tiene que haber solidaridad entre los por respecto a los empleados, porque en la misma actividad, sanidad, pero simplemente que hay otra empresa que hace un sector de eso, con lo cual está clarísimo que hay solidaridad. Pero está dentro de la empresa. Ahora, lo que existía hasta ahora que podía ser fuera de la empresa. O sea, si yo estoy haciendo un auto y los motores lo hago hacer por otra empresa en su fábrica. Antes de esta reforma había solidaridad con respecto a los empleados de esa empresa. Ahora ya no hay. Dice, tiene que ser la actividad dentro. El otro tema es que respecto a la actividad hay toneladas de jurisprudencia de decir, bueno, a ver, seguridad, empresa de seguridad y banco. Esa actividad propia, sí, porque digamos en un banco tiene que tener seguridad, porque si no se roban los... Está claro. Empieza en limpieza en sanatorio. Sí, tiene que haber solidaridad porque es una actividad propia del sanatorio que tiene que estar limpio. Después empezó a haber jurisprudencia respecto de actividades accesorias o coadyuvantes. Entonces ahí ya el concepto era más amplio, que es fábrica de alfajores y empresa de seguridad. Y tiene que haber seguridad porque si no, se roban los alfajores. Bueno, pero no es actividad propia específica. Bueno, ese límite se cortó porque quitó. Expresamente dice que no incluye actividad accesoria o coadyuvante. Con lo cual, tiene que ser propia y específica del establecimiento. Si fabrica autos, que el otro haga componentes de los autos. Si fabrica alfajores, que el otro haga alfajores. Digamos, ahí es más cerrado el alcance. Y después, por último, hay otra posibilidad de que el contratante se exima de la responsabilidad, que es algo que yo critiqué mucho en su momento, un artículo que escribí hace mucho tiempo, pero que no se resolvió, y ahora se resuelve de una forma, no sé si la mejor, pero se resuelve. Lo escribí en el año 95, ese artículo, o sea, cuando recién se había hecho esto. Ahí dice que para eximirse de la responsabilidad, el contratante tiene que exigirle al contratista un montón de cosas, como ser el quit de cada uno de los trabajadores, los aportes, que haya efectuado los aportes, que tenga RT, etcétera, etcétera. Lo que pasaba en la redacción anterior, que yo criticaba mucho, digo, bueno, ¿qué es exigir? Exigir dice, bueno, mostrame que pagaste, despediste a un tipo, bueno, mostrame que pagaste la indemnización. Y el tipo no te lo muestra. Yo ya exigí, me exonero. Y eso no tiene es un chiste, digamos. Bueno, yo planteaba que exigir es, si no lo hace mi contratista, lo tengo que hacer yo. O una cuestión muy valiosa, el contratista tiene que cobrar de mí, con lo cual yo puedo retener y pagar. Bueno, en este caso aclararon bien que con exigir ya está. O sea, a ver, si le dice, mostrame la afiliación a RT de cada uno, que le depositaste el sueldo, que le pagaste el aguinaldo, y él dice, no, o presenta una información falsa, se exime el contratante. Con lo cual, digamos, para mí es un sistema que no asegura que el trabajador tenga la posibilidad de respaldarse en el contratista respecto del pago de sus créditos, ¿no? Lamentablemente, digamos, esto limita la posibilidad del trabajador de ir contra el contratante en el caso que el contratista no cumpla con las obligaciones laborales y previsionales. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos uno más o...? Vamos. Bueno, una de las cosas que
digamos, hace mucho hincapié la ley es en el tema de la registración, que ya, digamos, reitera, ¿no? Porque lo decía el DNU 70, lo decía la ley bases, el tema de una registración sencilla, de manera virtual, para que, digamos, favorecer la registración de los trabajadores. O sea, el modo práctico. Ahí tenemos. Primero, que la registración se va a hacer directamente en ARCA. O sea, quien va a inscribir a los trabajadores mediante un medio sencillo, virtual, y que los libros, o sea, a ver, esto elimina la exigencia del artículo del libro del artículo 52. O sea, hasta este momento los empleadores tenían que tener un libro que se llamaba libro del artículo 52, que antiguamente se llamaba libro sueldos. A partir de este momento no, el único registro que lo tiene que tener ARCA. Pero los libros hay que guardarlos 10 años más. O sea, tiene que tenerlo 10 años el empleador. Bueno, obviamente que la omisión de registración, o sea, que el trabajador esté precarizado, esté en negro, presume en contra del empleador, ¿no? Presume. A ver, si él dice que no trabajó, hay que probar que trabajó primero. Después que trabajó, la presunción es en contra de él respecto a las condiciones laborales que denunciaba el trabajador, el sueldo, por ejemplo, la categoría. Ius variandi, también hay un tema importante. El artículo 66 de la Ley de Control del Trabajo tenía, o sea, el concepto de ius variandi. El ius variandi es la posibilidad que tiene el empleador de variar las condiciones laborales. O sea, es un derecho que se le reconoce al empleador, que es, por ser el dueño de la empresa y por tener, digamos, esa actividad a su costo y riesgo, él puede decir las tareas que tiene que hacer el trabajador, dónde tiene que prestarlas, etcétera, etcétera. El tema es cuando cambia esas condiciones del trabajador, las condiciones son lugar de trabajo, categoría laboral, horario, remuneración, etcétera, etcétera. Esas condiciones, de acuerdo a la ley anterior, dice que las puede modificar el empleador con una limitación, que no le produzca daño moral o material al trabajador, que no sea arbitraria, y que no afecte las condiciones sustanciales del contrato, que son esas condiciones que tuvo el trabajador en miras al contratar. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo a la mañana y consigo un trabajo a la tarde, es condición sustancial para mí el horario, porque si me cambia a la mañana no puedo. ¿Está claro? Ese sería el concepto. ¿Qué pasaba cuando el empleador estaba, digamos, hacía un cambio de condiciones laborales que le producía perjuicio al trabajador? En ese caso, el trabajador podía intimar al empleador que digamos, no varíe la condición, acogiéndose al artículo 66, diciendo que le produce daño, o expresando, por ejemplo, el horario. Dice, no, yo me iba a las 6 de la tarde, ahora una hora más no llego a la facultad. Bueno, me produce un daño, entonces comunico eso, bueno. ¿Qué hacía si no cumplía el empleador? Tenía dos vías. Uno, considerarse despedido y reclamar una indemnización porque es un despido indirecto con justa causa. Y la otra era una acción sumarísima digamos, ante el juez para que lo restablezcan en la condición suprimida. Bueno, hablando de suprimida, eso lo suprimieron. O sea, a ver, solamente hay posibilidad, y lo dice expresamente, posibilidad de considerarse despedido. O sea, puede intimar al empleador y decir que si no le respeta las condiciones, se considera despedido con justa causa de despido indirecto, ¿no? O sea que le tiene que pagar una indemnización. Desapareció la posibilidad de la acción sumarísima, que a su vez fue agregada también en el 2006, no estuvo siempre. Se hablaba en la doctrina si podía existir o no, porque digamos es un poco el efecto de la excepción de incumplimiento. Si usted no cumple, yo no cumplo y pido que un juez, pero bueno, se plasmó en la ley, digamos, una circunstancia también difícil, ¿no? Porque el trabajador le pide al juez que lo reinstale en la condición anterior
se imagina si viene una orden de un juez y dice, no, mire, llévelo a la sucursal de donde estaba antes, cómo sería la vida laboral de ese trabajador después, ¿no? Y lo peor que puede pasar para un empleador es que un juez lo conmine a hacer algo con respecto a un trabajador. Lo mismo cuando hay reinstalación, cuando el despido discriminatorio o el despido, bueno, que también el despido discriminatorio no tiene más reinstalación desde la ley bases tampoco. Tiene indemnización, pero no reinstalación. Bueno, así que ese es el cambio en el tema de las condiciones del ius variandi. Y después, en el tema de la entrega de certificado de trabajo, bueno, artículo 80, bueno, en esto hay un cambio también. Lo que ocurría generalmente es cuando se producía un distracto, el trabajador intimaba a que se le entregue certificado de trabajo. La jurisprudencia también discutió qué era el certificado de trabajo, si era el formulario del ANSES, o bueno, hubo una discusión también respecto, la verdad que había mucha incertidumbre porque cuestiones que no se sabía si lo que acompañaban a un certificado de trabajo o no. Fíjense ustedes que es una obligación muy gravosa si el trabajador estuvo en negro. Porque primero lo tiene que registrar, pagar y después... Bueno, es una discusión, ¿no? También. A su vez también a quién condenaban a la entrega del certificado. Si había un obligado principal y un obligado solidario, el solidario decía, pero yo no fui el empleador, o sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Y muchas veces lo condenaron a los dos. O sea, que había un lío importante. O sea, ¿qué era el certificado de trabajo? ¿Quién lo tenía que entregar? Y, digamos, el tema de entregárselo. O sea, generalmente decía, bueno, queda despedido, el certificado de trabajo a su disposición, véngalo a buscar a la empresa. El trabajo de la empresa iba y no estaba, o no iba. Audiencia de SECLO, tráigame el certificado. A veces lo traían, a veces no lo traían, a veces decían, te lo quiero dar, otros decían, no, no te lo recibo porque está mal. O sea, porque si hay discusión respecto a la registración, el certificado va a decir lo que dice el blanco, no el negro, ¿no? O sea, bueno, como muchas cosas a veces se resuelven como sea, ¿no? O sea, acá se resolvió, digamos, de esta forma. Primero, porque también hay que hablar que, digamos, el tema, la entrega del certificado tenía una multa, o una indemnización, que era 3 sueldos del que cobraba el trabajador. Esa multa se derogó con la ley bases. Ahora no hay multa. Lo que podría haber era una obligación de entregarlo bajo percibimiento de astraintes, una vez que el juez condena, ¿no? De astraintes que son una combinación de pago diario hasta que se cumpla con la obligación de hacer. Entonces, teníamos esos inconvenientes. ¿Cómo lo resuelve la ley? Dice, hay 45 días, no hace falta intimar o no intimar, hay 45 días para entregar. Si existe la posibilidad de que el trabajador lo baje directamente de una página de internet como es Transportes, o que el empleador se la ponga a disposición en la página de internet, digamos, directamente lo tiene que hacer. O sea, el trabajador ya cumplió con eso. Y digamos, bueno, entonces no existe más la discusión de qué es el certificado de trabajo, si lo fue a buscar, si no lo fue a buscar, porque hasta, digamos, el empleador consignaba el certificado de trabajo. Entonces, todo un dispendio judicial importante. Lo único, digamos, los abogados nos quedamos sin la multa esa que digamos, era un complemento, digo los abogados, la multa para el trabajador, pero era un complemento típico de que cuando uno le ganaba un juicio a alguien y lo condenaban al pago de una indemnización por un trabajo no registrado, evidentemente, si acompañó un certificado estaba mal, porque no estaba registrado como verdaderamente dice la sentencia, entonces ahí hacía lugar a la indemnización y lo intimaba el juzgado a que acompañe el certificado bajo el procedimiento de las 30 diarias hasta que lo entregue. Bueno, eso no se daría si esto funciona correctamente, así como está redactado. Yo creo que tengo millones, sí, pero mejor preguntas, ¿no? A ver de qué me...
Remuneración. No, tenía para hasta mañana tenía. No, a ver, sí, bueno, hay millones de cosas. Pero a ver, esta era interesante, la de la extinción. 2 palabras digo sobre extinción. Bueno, son 2 minutos para indemnización por despido. Y preaviso. El preaviso ahora siempre del trabajador son 15 días, no importa la antigüedad, son siempre 15 días. El empleador 1 mes o 2 meses de acuerdo a si la antigüedad del trabajador es mayor o menor de 5 años. La renuncia puede ser por un telegrama digital, cosa, digamos, vieron que a veces el tema modernización, bueno, alguna cosa modernizaron, o sea, el lenguaje, el telegrama digital. No, en la página del correo, claro. No. Bueno, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Extinción por voluntad de las partes. Esta es la típica, el 241. Escritura pública o autoridad administrativa. Se puede hacer por escritura pública, igual que ahora. Y hay una cosa muy interesante. En la extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes, o sea, el 241 infine, que dice que si la conducta es inequívoca, que ambos han abandonado la relación laboral, es la situación que el trabajador no va a trabajar y el empleador no le intima que venga a trabajar y pasa el tiempo. Antes había jurisprudencia de cuánto era el tiempo. Ahora lo pusieron. 2 meses. Cortito y al pie. Espera un cachito. El 245 sustancialmente no cambia. Es 1 mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de 3 meses. El mínimo de la indemnización es 1 mes. El tema es con la base del cálculo. Ahí está, digamos, el quid de la cuestión. La base del cálculo era antes el mejor sueldo normal y habitual del último año. Sigue siendo igual, pero dicen las cosas que no se tienen que computar como base del cálculo, que son precisamente todos los pagos que no sean mensuales. O sea, no forman parte de esa base de cálculo. Bueno, claro, exactamente. Pero sí son normables los sueldos horarios, comisiones, horas extras, premios mensuales, siempre que se paguen con el mínimo de 6 meses en el último año. O sea, todo lo que se fue pagando mensualmente, por lo menos 6 meses del último año, forma parte de la base del cálculo. Después, además, la base del cálculo tiene tope, que son 3 salarios promedio convenio, con una modalidad que ese tope no puede afectar más del 67% del salario que venía cobrando, que es la aplicación del fallo Bisotti, que el fallo que le ponía límite al corte, cuando el tope aplicaba y decapitaba totalmente el salario. Bueno, ese tope no puede afectar más del 67% del salario. El mes cancelatorio, esta frase es interesante. Se dice, si cobró la indemnización, se acabó todo. Así lo digo dramáticamente, ¿no? Dice, la percepción extingue cualquier reclamo judicial definitivamente. Está claro que por más que lo dice la ley, digamos, pero, porque en realidad acá no hay un acuerdo, no hay homologación, no hay nada, pero, digamos, le quiere dar esta fuerza la ley diciendo, bueno, si cobró la indemnización, no tiene derecho a cobrar nada más. Para mí, digamos, esto no puede tener carácter de cosa jugada. O sea, yo puedo seguir reclamando si le debían horas extras, si le debían otras cosas, o si está mal liquidada. O sea, si está mal liquidada, ¿cómo no lo va? Claro, pero digo, si está mal liquidada, ¿por qué no puedo reclamar la diferencia? Si acá no hubo nadie que declaró. ¿Cómo? No, esto es alguien que lo despiden y le pagan la indemnización. Y se lo pagan mal. El empleador va a decir, no, pero acá dice que una vez que cobró, o sea, esto contradice también el 260 que dice que cualquier pago hecho al trabajador que no sea el correcto, se lo toma como un pago a cuenta.
Y eso se olvidaron de modificarlo. Entonces, si no lo modificaron, para mí no puede ser efectivo esto, ¿no? Claro, no puede ser efectivo. Si me pagaron de menos. Sí, yo para mí ni siquiera haría falta poner no conforme. Claro, yo, bueno, por supuesto. Claro, exacto, exacto, exacto. No, la típica que le depositan al trabajador y dice, pero me depositaron de menos, ¿lo puede usar? Digo, sí, úselo. ¿Qué va a hacer? Exactamente. Claro, exactamente. Pagan de menos y por eso digo, creo que es una cláusula que no puede ser efectiva, ¿no? Porque no puede tener la validez de entender esto como pasar en autoridad de cosas juzgadas. Pero, digamos, que algo de hecho exista y que lo metan en la ley, cambia, o sea, tiene exactamente. Bueno, entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Pero si quieren hacer una, tenemos 5 minutos, tenemos a las 6. Bueno, es un tema, ¿no? Porque otra de las cosas que confunde es, ¿está vigente? También me quedan. Alguien agarre la bandeja de la galletita y vamos para el fondo. No, el tema es otra manera de confusión, ¿no? Los fallos que fueron suspendiendo. En este caso hubo un fallo de primera instancia de un amparo que introdujo la CGT, donde el juez Raúl Ojeda lo que hizo fue suspender la aplicación de 82 artículos, son como 200, ¿cierto? Pero 82 artículos. Apeló el Estado Nacional y él le consideró la apelación sin efecto suspensivo, o sea, con efecto devolutivo. Y hoy la Cámara, la sala, que incluso yo estaba mirando televisión y había puesto la Corte, y no, es la Cámara, la sala octava, con firma de Víctor Pesino y Doris González, revocó la sentencia de primera instancia y dijo que era con efecto suspensivo. O sea que concedió, digamos, modificó la sentencia de primera instancia que al ser, digamos, no, quitarle ese efecto suspensivo está vigente hasta que resuelva la Corte. Más o menos. O sea, ahora tenemos, digamos, espero que resuelva esto y no resuelva el DNU 70, porque ahí sí nos vamos todos a otro país, nos vamos a Inglaterra, que las normas tienen 200 años, ¿no? Digamos, hoy está vigente plenamente la reforma de la llamada modernización laboral. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, más o menos. Sí. Bueno.